Hola, vamos a empezar este tema número 4, la conquista. La cita bíblica que nos va a iluminar es del Evangelio según San Juan, capítulo 16, del 2b al 3. Llegará un momento en el que les quiten la vida pensando que así dan culto a Dios, y actuarán así porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Y luego en la oración de perdón de Juan Pablo II en el año jubilar en el año 2000, muchas veces, sin embargo, los cristianos han desmentido el Evangelio y, cediendo a la lógica de la fuerza, han violado los derechos de etnias y pueblos, despreciando sus culturas y tradiciones religiosas. Bueno, así es como comenzamos, y nuestro primer punto es España fiel y católica. Vamos entendiendo primero quiénes eran los reyes católicos: Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. El Papa Alejandro VI les otorgó el título de reyes católicos. Se les conoce como Fernando el Católico e Isabel la Católica. Bien, ya que nos metimos un poco en eso, mientras que en el centro de Europa se debatía una crisis en relación con el papado y la Santa Sede a causa del movimiento protestante encabezado por Lutero, el pueblo español se manifestó enteramente católico, fiel a la Iglesia y defensor de Cristo. España había logrado vencer a los moros, los musulmanes en ese tiempo, expulsar a los judíos de la península y expandir los dominios de la corona española. Los reyes católicos apoyaron a Cristóbal Colón en su proyecto de explorar nuevas tierras para España. Es nada más para que vayamos entendiendo el contexto histórico en el que se está desarrollando este momento del descubrimiento y conquista de América. Pasamos al punto 2, el descubrimiento del Nuevo Mundo. Si ya vimos cómo en España se encontraban, ahora con esto del descubrimiento. Cristóbal Colón emprendió su expedición. Cuando llegó a América en el año 1492, no sabía que había descubierto un nuevo continente. 25 años después, Francisco Hernández de Córdoba descubrió oficialmente tierras mexicanas. Le siguió Juan de Grijalva. Fue hasta la llegada de Hernán Cortés en 1519, cuando una simple exploración consumó la conquista. Sí, un poquito para ya ir viendo, ¿no? Y en qué consiste esto de la conquista. Para eso pues tenemos ya el punto número 3, que nos habla de este momento. En solo 2 años, 1519 a 1521, los españoles conquistaron el imperio azteca al mando de Hernán Cortés. Hombre de armas, un tanto ilustrado y religioso, con un carisma de liderazgo impresionante, usó su astucia y habilidad para penetrar hasta el corazón del imperio, aliándose con las tribus sometidas por los aztecas. Recordemos, ¿verdad?, que pues sí, había los aztecas, esta nación indígena, ¿verdad?, pero también había otros pueblos que eran antagónicos a lo que serían los aztecas o mexicas. Clave para la conquista fue el uso de armas poderosas y caballos desconocidos por los indígenas. Sumando a esto estaban las enfermedades traídas por los españoles que contagiaron a los indígenas. Para el punto número 4, los aliados tlaxcaltecas, ellos jugaron un papel muy importante. Los tlaxcaltecas, civilización del grupo náhuatl, eran rivales de Tenochtitlán. Los mexicas o mexicas les hacían cada año la Guerra Florida, donde capturaban prisioneros para los sacrificios, que fue lo que vimos en el tema número 3. En un principio los tlaxcaltecas se enfrentaban a Cortés, pero al final establecen una alianza para atacar y conquistar a los aztecas. Entonces esta alianza es la que vale para que puedan llegar hasta la mera ciudad de Tenochtitlán. Luisa Xicontencatl, hija de Pedro Alvarado y de una tlaxcalteca, dijo con toda verdad que sin la ayuda de Tlaxcala no hubiera podido Cortés conquistar México. No en ese momento. Sí, seguramente pues, pudieran haber habido después otras situaciones que favorecerían la conquista de la ciudad de Tenochtitlán, pero bueno, así se fueron dando. Y en el punto número 5, la profecía se cumple. ¿Cuál es esta profecía? También ya lo fuimos esbozando en el tema 2 con el mundo indígena. Cuando los españoles llegaron a tierras mexicas, los indígenas estaban convencidos por su mentalidad religiosa que se cumplirían las profecías de Quetzalcóatl. Inexplicablemente, el dios esperado tenía las mismas características de los europeos, blanco y barbado, con extrañas naves que venían precisamente del oriente. Al llegar los españoles, los indígenas vieron en ellos el cumplimiento de la profecía.
Bueno, esto también juega en contra y con esta confusión pues es como se va produciendo precisamente favoreciendo el lugar para poder conquistar. En el punto número 6, destrucción y desolación. El mundo indígena, formado a lo largo de los siglos, se desplomó a los ojos de los españoles en solo 40 años transcurridos entre 1492 y 1532. Miles de indígenas murieron a causa de la guerra, pero sobre todo por la mortal viruela. Casi la mitad de la población sucumbió ante esta enfermedad. Recuerden, ¿verdad?, que pues ellos no padecían de esto y no tenían los anticuerpos, entonces bueno, se da esta mortandad. Los españoles destruyeron los lugares de culto de los indígenas y los sometieron. Para los indígenas sus dioses habían muerto, deseaban morir también con ellos. Hubo fenómenos naturales que les confirmaban que el fin del mundo estaba cerca. Por ejemplo, hay terremotos verificados en 1530, el paso del cometa Halley en 1531, signo de la destrucción del cosmos, y un eclipse del sol visto ese mismo año. Ellos, orgullosos hijos del sol, observaron cómo la luna devoraba a su padre. La causa: ya no había más sacrificios humanos. Los dioses no tenían con qué alimentarse. No podían continuar con su constante lucha cíclica que hacía que todo pudiera mantenerse con vida. Para los indígenas su mundo se derrumbaba ante sus ojos, sorprendidos y enfermos. Todo era destrucción y desolación. Parecían encontrarse en la antesala del fin del mundo. Entonces tratamos de imaginar a lo que ellos pudieron haber experimentado en ese tiempo y cómo todo lo que ellos habían visto y de lo cual estaban orgullosos, bueno, se venía abajo. Entonces, pues vamos checando todo esto. Por eso era importante que viéramos la cosmogonía de ellos, ¿sí? El número 7, el sinsentido y la depresión. La caída del imperio mexica significó el desmoronamiento de la estructura militar, social, económica, política y de toda la estructura religiosa, la cual contenía el sustento que daba sentido a su existencia. La tremenda depresión ante sus propios dioses fue un drama incomparable, ya que el esperado Dios bueno, Quetzalcóatl, solo sembró la ruina y la muerte. Más aún, ya no había más sacrificios humanos ni corazones que alimentaran a los dioses. Sin embargo, el ciclo de la vida continuaba sin mayor problema. Los astros estaban ahí cumpliendo sus funciones como si nada. Se habían sacrificado miles de seres humanos, prisioneros, parientes e hijos, y ahora se daban cuenta que no había servido de nada. Entonces, ¿todo había sido una burla infame de los dioses? La consecuencia de este estado anímico fue tal que algunos indígenas se suicidaron. Bien, hay que ir checando, ¿verdad?, porque cuando llegue el acontecimiento guadalupano, entonces vamos a ir comprendiendo cómo ellos van inmediatamente a captar el mensaje de amor. Para el punto 8 hay este choque de culturas. Los españoles no pudieron comprender la religiosidad practicada por los aztecas. Por eso es que hay que tratar de entender. No justifica muchas de las atrocidades, pero sí entender, especialmente los sacrificios humanos que les causaron ciertos trastornos al grado de catalogar a los indígenas como bárbaros. La mentalidad española había sido forjada en los principios cristianos que prohíben el ofrecimiento de seres humanos, como lo muestra el pasaje bíblico de Abraham y su hijo Isaac en Génesis 22 del 1 al 18. Los conquistadores fueron de sorpresa en sorpresa sin comprender por qué los mexicas eran un pueblo diferente a ellos. Pobladores del mundo europeo no podían entender que unos pueblos tuvieran una cultura exquisita, mientras otros apenas rebasaban los linderos más elementales de la existencia. Conlón los llamó indios, sin imaginar la variedad cultural del maravilloso mundo descubierto. Los indígenas también se desconcertaron ante la presencia de los españoles cristianos, que les imponían una fe en el amor de Dios, creador de todo, en el amor a Cristo, y a la vez los esclavizaban y trataban como objetos para obtener fortuna y les arrebataban sus propiedades. Entonces, imagínense, ¿verdad?, ellos, los indígenas de aquel tiempo, pues claro que iban a asociar la espada con la cruz. Entonces, pues para nada iban a andar creyendo que lo que les decían los frailes. Entonces, pues esto, ¿verdad?, iba dificultando cada vez más y la incomprensión. Aquí no hablamos nada de inculturación, sino simplemente de sometimiento. Bien, pasamos al punto número 9, el pretexto, la evangelización. Ese fue el pretexto.
En medio de las circunstancias de la conquista se realizó la implantación de la religión católica. Los conquistadores tomaron muy en serio su responsabilidad evangelizadora y no dudaron en mostrar que el anuncio de la verdadera religión era el motivo de la conquista. Bueno, necesitaban un pretexto, ¿no? Sí, los españoles justificaron el uso de la fuerza y de la violencia con un solo fin: enseñar la fe católica. De ahí la celebración de liturgias solemnes, la erección de cruces, entre destrucción de templos y altares indígenas. Entonces, volvemos al punto, ¿no? Ante esta situación, pues existe este choque cultural, este choque de idiosincrasia, ¿verdad? Eso es tremendo, y se da toda esta situación. Y nosotros, como cristianos, pues quedamos muy mal parados. Pero el punto número 10, crisis de conciencia, nos va a ir ayudando también a entender lo que va ocurriendo. No pocos españoles presentaron crisis de conciencia, es decir, claro que hay hombres buenos también entre ellos. Entonces, en estas crisis de conciencia se cuestionaron hasta qué punto era de cristianos conquistar un territorio que no les pertenecía, apropiarse de bienes ajenos y esclavizar a sus propietarios. Este cuestionamiento fue manifestado por los misioneros y los españoles de recta conciencia. El problema debatido entre los españoles que se encontraban en tierra azteca llegó a las universidades españolas, entre ellas Salamanca. Recuerden que Salamanca es una de las universidades más antiguas y más importantes de Europa. La discusión sobre la justificación de una invasión y toma de bienes ajenos ocuparon agrias disputas, hasta el punto de poner en tela de juicio la racionalidad de los indígenas, porque llegaron a pensar que no tenían alma, ¿sí? Y claro, ¿verdad? Esto para justificar todos los desmanes. Si los indios no eran humanos, se justificaba la toma de sus bienes. La adoración a los ídolos les hacía culpables. Bien, hasta aquí los puntos. Ahora vamos a las actividades. En las actividades tenemos lo siguiente. A nivel individual, en el documento La Iglesia y las culpas del pasado, memoria y reconciliación, lee y reflexiona el apartado del uso de la violencia al servicio de la verdad. Puedes buscarlo en internet o en su versión impresa en el punto 5.3. Entonces ahí está, ¿verdad? Pueden buscar en internet como sugiere el libro y poder nosotros sacar mucho provecho. Luego, las actividades grupales: compartan las conclusiones de la reflexión, comenten. Dos culturas, la española y la azteca, se toparon y el encuentro se convirtió en desencuentro. ¿Conocen alguna experiencia pastoral o social que haya terminado en desencuentro? ¿Qué lo causó? ¿Qué aprendemos de ello? Bien, a veces pensamos que todas aquellas cosas pues ya ocurrieron, pero ¿qué ocurre también aquí en nuestro tiempo? Estamos platicando sobre la actividad pastoral. Y como evaluación, ¿qué actitud puedo reforzar para evitar desencuentros por las diferencias culturales? México es un país sumamente diverso en relación a las culturas que tenemos. Entonces, valorarnos, querernos, amarnos, vernos con los ojos de Dios nos ayudará para poder entendernos mejor y aceptarnos y promovernos. Bueno, ahí tenemos un gran reto, porque muchas de las veces pues como que detestamos nuestras raíces, tanto la española como la indígena. Entonces pues es un autodesprecio. Pues tener cuidado en ese sentido y más bien, repito, vernos como nos ve Jesús nuestro Señor, como nos ve Dios, como nos ve María Santísima de Guadalupe. Bueno, nos vemos pronto. Dios los bendiga. Un abrazo y bendiciones.